Comenzamos buscando nuestras Biblias. El libro de los Hechos, en el capítulo 19. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 20. El título que le da la Biblia, o los que dieron estos títulos o subtítulos dentro de los capítulos, es Pablo en Éfeso. Nosotros vamos a predicar bajo otro título, parecido pero no igual. Dice así las escrituras en este pasaje que tenemos delante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Padre, qué gran privilegio estar este día que tú has creado para bien de nosotros, este día que es santificado y debe ser santificado por todos los hombres, santificado por ti y debe ser santificado por todos nosotros. Este día delante de tu palabra, Señor, de tu palabra bendita, de aquella por la cual vivimos, Señor, porque no solo de pan vivimos, sino de la palabra que sale de tu boca. Qué gran privilegio, Señor, estar reunidos al menos 2, un día como hoy, adorándote juntos y, Señor, en espíritu, junto a todos los que en Cristo están, Señor, adorándote delante de tu trono. Concédenos hoy que tengamos la expectativa correcta de adoración, que nos expongamos debidamente a tu palabra, que escuchemos tu voz mientras predica, aunque sea un hombre, un mortal, un pecador. Señor, concédenos que hables tú por medio de
tus siervos. Rogamos, Señor, que en este caso seas propicio a nosotros, que nos bendigas, que hables a través de mí, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Hoy en día son muchos los predicadores humanistas que tienen como único objetivo cautivar la mente de sus oyentes con palabras blandas y dulces al paladar de estos. Palabras suaves y llenas de promesas falsas, pero que a todos nos gusta escuchar. También es totalmente natural de nuestra naturaleza caída, valga la redundancia, el estar centrados en nosotros mismos y en nuestros problemas, el tener así a un predicador que nos diga que Dios está con nosotros y nos ayuda en todas nuestras necesidades. Todo lo que necesitamos hoy en día es un genio de la lámpara, que cuando frotemos esta, salga y nos conceda todo lo que necesitamos para vivir holgadamente y resuelva todo lo que nos aflige. Ese Dios le gusta a todos los egoístas y pecadores. Un Dios como ese tienen muchos fabricados en sus mentes. Un Dios bueno y poderoso que nos ayuda a cada uno a salirse con las suyas. Un Dios al que no hay que dar cuenta de nada y que no tiene leyes morales absolutas y eternas. Un Dios que es todo amor y misericordia, que piensa en nosotros y nos llevará a la gloria. Solo hay que tener mente positiva, y así con una mente positiva frotamos la lámpara para que Él nos ayude y todo estará bien. Ese es el Dios de este mundo. Y ese es el Dios que muchos evangélicos incluso tienen, pero no es el Dios verdadero. No es el Dios que las Escrituras revelan, no es el Dios que se revela a sí mismo por medio de las Escrituras. Ahora mismo estamos delante de su palabra, de su revelación. Y a muchos les gustaría que ésta se encargue de hablarles sobre sus necesidades, sobre cómo resolver sus problemas, sobre 7 maneras de cómo ser feliz, tener éxito en la vida, sobre cómo saciar sus deseos y resolver sus problemas. Pero ¿será esto de lo que trata la palabra de Dios? Estamos delante de un pasaje inspirado por el Espíritu de Dios, el cual es útil para enseñar, es útil para redarguir, entiéndase esto, mostrar nuestros pecados y hacernos que nos arrepintamos de ellos, para corregirnos o para enseñarnos cómo salir del pecado y para instruirnos en justicia, llámese a esto, para enseñarnos cómo hacer el bien. Ahora, esto es lo que conseguirá las Escrituras si Dios nos bendice. Que muchos de los que oímos seamos preparados para toda buena obra, las cuales son hechas para Dios. No debemos esperar que las Escrituras nos hablen de cómo Dios nos sirve a nosotros y que nunca nos hable de cómo nosotros debemos servir a Dios. Recordemos que Dios no es nuestro siervo, sino nuestro Señor. Y que nosotros somos los siervos de Él, no los señores. Después de leer el relato de Lucas sobre la estancia de Pablo en Éfeso y su ministerio de enseñanza en esta ciudad, nosotros nos expondremos a la predicación de este pasaje bajo el título Un apóstol en la ciudad. Este será el título de nuestra predicación, un apóstol en la ciudad. Y veremos qué sucede cuando hay un hombre enfocado en servir a Dios y predicar el evangelio en una ciudad. ¿Qué sucede? ¿A qué se dedicaba Pablo y qué resultados trajo su dedicación? ¿Qué métodos usó el apóstol para que todos oyeran la palabra de salvación en Cristo? ¿Qué métodos usó? Y vamos a preguntarnos también, ¿qué nos quiere resaltar el Espíritu de Dios por medio de este relato? ¿Qué nos quiere resaltar? Bien, en primer lugar vamos a ver a ese apóstol en la ciudad y con lo primero que hizo. Lo primero que este hombre hizo
llegando a Éfeso fue catequizar. Vamos a ver al apóstol catequizando. Y recuerden, el término catequizar viene de enseñar o instruir con preguntas y respuestas. Básicamente eso fue lo que hizo Pablo con estos 12 hombres que se encuentran en Éfeso, que Lucas les llama discípulos, pero que realmente hay un gran misterio detrás de ellos y muchas preguntas podemos hacernos. Dice la Escritura en estos versos que aconteció que cuando Apolos estaba en Corinto, o sea, Apolos saliendo de allá, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hablando de las regiones superiores de Asia, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo: ¿y en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y dice la Escritura que cuando oyeron esto, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, mirando este catequizado que hizo Pablo con estos discípulos de Juan, tenemos que decir, o discípulos, aunque sabían más de todo lo que predicó Juan que del mismo Cristo. Nosotros tenemos que saber que hay un gran problema interpretativo referente a estos hombres. ¿Por qué? Porque Lucas no nos da toda la información histórica que pudiéramos o que quisiéramos tener nosotros para tener una valoración. ¿Eran estos hombres verdaderos discípulos de Cristo? ¿Por qué les llama discípulos Lucas, cuando antes le había llamado discípulos solamente a los que eran verdaderos cristianos? Ahora, si eran verdaderos discípulos, ¿cómo era que no sabían nada del Espíritu Santo? O al menos no sabían de el recibir al Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo era que no sabían, cómo era que se habían bautizado solo en el bautismo de Juan y no se habían bautizado en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero teniendo en cuenta a Jesús como el Salvador? Bien, solo Lucas nos dice que eran discípulos y nosotros tenemos que reconocer, hay un gran problema de información o de interpretación para conocer mejor a estos hombres. Nosotros tenemos que saber que Lucas les dice discípulos y nosotros vamos a tratarlos así, por lo tanto, como verdaderos discípulos de Jesús, eran verdaderos cristianos, solo que tenían una información muy limitada, por eso necesitaban ser catequizados. ¿Cuántas personas no vienen, se arrepienten de sus pecados, creen en Jesús, pero necesitan conocer mucho más de Jesús? Necesitan ser enseñados, ser instruidos, y esto fue lo que hizo Pablo con estos hombres. Lo primero que él hizo fue encontrarse personas que no sabemos, también hay muchas preguntas en relación a él. ¿Dónde estaban Priscila y Aquila? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué no habían discipulado mejor a estos hombres? ¿Por qué no habían discipulado? ¿Por qué Apolos, que ya había sido instruido verdaderamente, no había discipulado a estos hombres? Bien, nosotros estamos delante de una ciudad grande con más de 20,000, de 200,000 habitantes, se dice, al menos todos los historiadores están de acuerdo que era una gran ciudad, era una ciudad cercana a la costa, con mucho tráfico y mercado, y era la ciudad más popular de todo Asia. Éfeso, en una ciudad muy grande, puede ser que Priscila y Aquila no se hayan encontrado con ellos, puede ser que Apolo tampoco. Ahora, estos hombres eran verdaderos creyentes por el trato que Lucas les da, de que eran discípulos. También podemos verlo por la obediencia que enseguida tuvieron a lo que Pablo les enseñó. Ahora, vamos a ver cómo se les pregunta sobre el Espíritu Santo y la necesidad que deben tener de él, y estos hombres no conocían. No, la mayoría de los intérpretes están de acuerdo en que no se trataba del hecho de que ellos no supieran de que hubiera ni tan siquiera el Espíritu de Dios, solo que no podían ver la relación del Espíritu Santo con la obra de Cristo y con la salvación. Y Pablo les instruye más correctamente sobre el Espíritu Santo. Y, por cierto,
la pregunta que Pablo les hizo a ellos, aunque no de la misma manera quizás, nosotros deberíamos hacernos esa pregunta diariamente, con mucha frecuencia. Preguntas como: ¿he recibido el Espíritu Santo? ¿Noto el poder de su gracia en mí? ¿Yo puedo ver que el Espíritu de Dios está en mí obrando? ¿Que realmente existe el Espíritu Santo en mi vida? ¿Son mis obras fruto del Espíritu de Dios? Yo vivo obrando de tal manera que yo puedo darme cuenta, sin duda el Espíritu de Dios está obrando en mi vida. ¿Estoy andando conforme al Espíritu o estoy andando conforme a la carne? Son preguntas que nosotros debemos hacernos. ¿Has oído del Espíritu? ¿Han sido bautizados ustedes en Jesús? ¿Conocen el Espíritu Santo? ¿No saben que Juan solo bautizó o solo predicó el arrepentimiento para que venga Jesús a ustedes? Y ustedes se han arrepentido de sus pecados y han mirado a Jesús, pero deben bautizarse en Jesús. Se les hace una pregunta sobre el bautismo también. Y Pablo, catequizando a estos hombres, les pregunta sobre el bautismo, porque el bautismo para arrepentimiento, el bautismo no es otra cosa que tomar una identidad total con alguien o algo. Y en este caso, esto es lo que representaba el bautismo. Bautizarse con el bautismo de Juan era estar de acuerdo que nuestros pecados son serios delante de Dios y que debemos arrepentirnos y volvernos a Dios. Y en este caso, estos hombres llamados discípulos sabían que debían volverse a Dios y a Cristo, pero no se habían identificado totalmente con que Jesús era ese Mesías esperado y que debían bautizarse en Jesús y en la obra poderosa de su Espíritu, porque Jesús no solamente nos llama a arrepentimiento, sino también a una fe y confianza total en Él para salvación. Estos hombres debían identificarse más con la obra de Cristo, debían ser bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, inmediatamente, estos hombres creyeron esto y fueron bautizados. Y dice la Escritura que también fueron llenos del Espíritu, pues el apóstol Pablo impuso las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu, hablando en lenguas y profetizando, dice las Escrituras. Todos nosotros necesitamos esa llenura del Espíritu en nuestras vidas. Todos nosotros, así como los discípulos en Éfeso, todos nosotros necesitamos esa llenura. Y qué bueno que el catecismo de Pablo era enfocado en conocer más a Jesús y más al Espíritu de Dios. Y no solo conocerle, sino ser identificado con su obra, vivir por su llenura. Nosotros también necesitamos ese tipo de catecismo. El apóstol no solo catequizó en Éfeso, el apóstol también dialogó o discutió y persuadió a los judíos de esta ciudad. Los versos 8 y 9 de nuestro relato nos hablan de lo que Pablo hizo en la sinagoga. Dice que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Fíjense cómo Pablo se dedicó también a la predicación, a la discusión o el diálogo y a la persuasión acerca del reino de Dios con los que ya conocían algo de ese reino, con los judíos. Y a pesar de todo el historial que tenía Pablo con los judíos en otras ciudades, Pablo nuevamente aquí en Éfeso va y predica en la sinagoga, le predica primero a los suyos, ¿verdad? A los cercanos, a los de su nación. Ahora, miremos un poco a la manera en que enseñaba o discutía en la sinagoga. Ahora, usted va a ver siempre el uso de esta palabra, discutía. Pablo discutía en la sinagoga, luego va a usar la misma palabra que discutía en la escuela de Tirano. Y nosotros decimos, bueno, entonces Pablo era realmente
alguien bélico, alguien que siempre estaba discutiendo, buscándose problemas. No, discutir no es otra palabra en griego que dialogomai. Y dialogomai, bueno, se parece más a la palabra nosotros, diálogo, debate, pero en griego realmente lo que más nos quiere decir es que pronunciaba discursos con argumentos abundantes. Pablo pronunciaba discursos, esto era discutir, con argumentos sólidos y abundantes para convencer. Además, miren cómo Pablo discutía en la sinagoga. Dice el texto, el versículo 8, que lo hacía con denuedo. Lo hacía con denuedo. Hermano, ¿cuánto habla el denuedo? ¿Cuánto necesitamos el denuedo? Pero ¿cuánto habla el denuedo? Cuando nosotros hacemos algo con denuedo, con fuerza, con valentía, eso denota que le estamos entregando todo ahí. ¿Qué tú haces con denuedo? ¿Qué tú haces con brío, con fuerza, con deseo? Muchas veces esas cosas que hacemos con denuedo o con fuerza o con brío son las cosas que más amamos. Pablo amaba las almas de estos hombres cuando se dedicaba por entero a predicar con denuedo en la sinagoga. Dice la escritura que lo hizo por 3 meses. Usted recuerda que Pablo no había querido estar en cierto momento ahí en Éfeso, sino que él decía, necesito ir a Jerusalén, y estuvo en Antioquía, pero si Dios quiere volveré. Ahora volvió, llegó a Éfeso y estuvo al menos en la sinagoga donde le habían pedido que predicara, que enseñara. Estuvo 3 meses enseñando. Tiempo suficiente para que las personas mediten. Tiempo suficiente para él enseñar debidamente en un lugar y que se le entienda. Miren cómo él dedicó tiempo suficiente para que todos comprendieran, para que todos entendieran el mensaje, para que todos pudieran dar frutos. Si iban a dar frutos, si iban a creer. Estuvo 3 meses amando a los judíos, entregándose para bien de ellos. Pero también, miren lo que hacía, discutía y persuadía. Y esa palabra de persuadir implica una entrega total con amor y paciencia. Pablo se dedicó con amor y paciencia a enseñar y a dialogar con los judíos para que estos vinieran a la verdad. Y también notemos el tema de su enseñanza. Dice la escritura que el tema que él enseñaba era el reino de Dios. El reino de Dios. Fíjense cómo hablar en Cristo. Es hablar en Cristo la enseñanza del reino de Dios. Pues claro que sí. De seguro Jesús hablaba de seguro Pablo hablaba de Jesús, del Mesías. Y para los judíos, hablar de Jesús y del Mesías era hablarle del reino de Dios. Los judíos debían entender que el reino de Dios que ellos estaban esperando era cumplido en Cristo Jesús. Y ahora Pablo no estaba hablando de elementos básicos de la fe en Cristo, sino que estaba hablándoles de que Jesús no era solamente el Mesías, Él era el Salvador, Él era el Rey que venía a reinar. Pablo les pudo hablar de todo ello en 3 meses. Dedicó 3 meses para hablarle de todo ello. Notemos a Pablo dialogando, dedicando tiempo a la enseñanza, a la discusión, a la persuasión de los hombres. Y luego vamos a ver a Pablo, en tercer lugar vamos a ver a Pablo estableciendo un seminario de 2 años para los discípulos. Pablo estableciendo un seminario de 2 años para los discípulos. Algunos extremistas van a censurarme seguro, pues no ven ningún seminario en la Biblia. Pues aquí nosotros podemos notar a ciertos seminarios. Nosotros podemos notar aquí a ciertos que se encuentran con toda seguridad. Nos podemos encontrar con un texto donde un seminario es
está funcionando. Quizás un seminario con un solo maestro, quizás un seminario no como nosotros lo concebimos, pero tenemos a Pablo enseñando todos los días en un mismo lugar por 2 años. ¿A qué le podemos llamar a esto? Bueno, si usted no le quiere llamar seminario, llámele de otra manera, pero nosotros podemos llamarle con toda seguridad un seminario, una escuela intensiva para preparar hombres, y de eso vamos a verlo por otros resultados que tenemos delante. Vamos a ver primero la ocasión del mismo. ¿Por qué se originó y cómo comenzó este seminario? Bien, el versículo 9 nos dice que sucedió algo en la sinagoga. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Entonces aquí tenemos cómo comienza este seminario. ¿Cómo comienza? Bueno, con el rechazo de los judíos. Los judíos comenzaron, o algunos de los judíos en la sinagoga comenzaron a rechazar el evangelio, comenzaron a endurecerse, cosa que sucede cuando uno es expuesto a la verdad y comienza a no creer esa verdad, comienza a endurecerse el corazón, y así sucedió, y comenzaron no solamente a endurecerse, sino a dar fruto de ese endurecimiento, maldiciendo el camino, maldiciendo el cristianismo, maldiciendo delante de la multitud. Y Pablo, como era su costumbre también, y como él estaba claro debía comportarse, ya no tenía que echarle más perlas a los cerdos, ya no tenía que ocuparse más tiempo en estas personas que rechazaban el evangelio francamente, y ahora se apartó de ellos, separó a los discípulos de aquella sinagoga, les dijo, ya no tienen que venir más aquí, y comenzó a enseñar en otro lugar. ¿Y cuál era ese otro lugar? Bueno, era una escuela, dice. Era una escuela de cierto hombre llamado Tiranno, y Pablo en este lugar, en esta escuela, comenzó a enseñar, dice, cada día, discutiendo cada día. Entonces, la ocasión fue el tener suficientes discípulos y ser rechazado en la sinagoga. Ya habían suficientes discípulos, ya muy probablemente estaban hasta los 12 anteriores que él catequizó, otros judíos convertidos, no se dice la cantidad realmente, pero nosotros vamos a ver que sí se intuye o implícitamente está esa cantidad. Eran suficientes para estar en un local, en una escuela, ser enseñados, y vamos a ver lo que sucedió producto de esta escuela, y vamos a ver que tenemos que estar pensando en unos cuantos discípulos allí. Ahora, notemos la frecuencia de enseñanza. No cada primer día de la semana, no 2 veces en semana, dice cada día. Cada día, ¿qué es esto? Cada día Pablo enseñando por 2 años en una ciudad. Y bueno, qué bueno que este seminario no tuvo que contar con provisiones para... Quizás tuvieron que alquilar este local. Recuerden que Pablo era ayudado desde ciertas iglesias, y recuerden también que Pablo trabajaba personalmente para su sostenimiento. Lo que dicen la mayoría de los comentaristas bíblicos por ciertos manuscritos antiguos que hay, que Pablo ocupaba este lugar después que se daban las clases ordinarias en esta escuela. O sea, dice que se daban clases hasta las 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 5 de la tarde Pablo ocupaba el local y discutía con sus alumnos diariamente. Ahora, nosotros tenemos que saber que al menos tuvo que contar con un local para enseñar. Habiendo visto ya a Pablo catequizando, a Pablo predicando, enseñando, discutiendo en la sinagoga, y habiendo visto también a Pablo aquí en un seminario por casi 2 años, el resto de los versos desde el 11 hasta el 20, nosotros vamos a ver los frutos del ministerio apostólico en la ciudad. Vamos a notar primero que
todos los habitantes de Asia oyeron el Evangelio. Todos los habitantes, miren los frutos del ministerio de Pablo en una ciudad. Todos los habitantes de Asia, no de Éfeso, sino toda la provincia, de toda la región de Asia, oyeron el Evangelio. Dice el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Oyeron hablar de Jesús el Mesías, oyeron hablar de Jesús el Salvador. Todos en la región oyeron hablar que Dios había enviado a su Hijo en lugar de los hombres, a morir por los hombres, a vivir por los hombres, y que resucitó y que está a la diestra del Padre y que manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en Él. En solo 2 años, una escuela de ministerio por 2 años puede hacer que toda una región conozca de Jesús y de su palabra. Noten esto. Todos los habitantes de Asia oyeron el Evangelio. Eso solo es posible cuando hay muchos predicando. Esta escuela de ministerio, esta escuela o este seminario provocó que muchos adiestrados allí fueron enviados y fueron llevados quizás a distintas ciudades como Pérgamo, Esmirna, Tiatira. Todas las ciudades que se hablan en Apocalipsis eran de Asia. Esas ciudades muy probablemente fueron evangelizadas en este tiempo. Muy probablemente en este tiempo con esta escuela en Tirano, donde Pablo cada día enseñaba el Evangelio. Ahora, notemos también como resultado, como fruto del trabajo evangelístico, vemos un respaldo divino, glorioso al ministerio de la palabra. Notemos el respaldo divino, que en este caso fue sobrenatural, que en este caso fue extraordinario, pero vemos respaldo de Dios a un hombre que está ministrando su palabra. Dice el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Note usted los milagros extraordinarios que Dios hizo. En la medida que Pablo iba predicando el Evangelio, Dios iba confirmando con milagros, con señales y prodigios, la palabra de verdad que Pablo enseñaba. No estaba concluido el Nuevo Testamento. No había muchas evidencias de lo que él decía era verdad. Pablo necesitaba el respaldo divino y lo consiguió. Y está más que visto que la promesa de Jesús, que mayores cosas que las que él haría, ustedes harán en mi nombre, les dijo a sus discípulos. Así hicieron muchos los apóstoles. ¿Usted recuerda cuando Pedro pasaba y la sombra de Pedro nada más sanaba a los enfermos? Nosotros podemos ver en el ministerio de Jesús que alguien tocó el manto de Jesús y fue sano. Todos recordamos eso. Pero la sombra de Pedro, sin tocar, sanó a los enfermos. Y ahora vemos aquí que paños y delantales, algunos trapos usados, telas usadas por Pablo en algún sentido, eran llevadas a los enfermos y los enfermos eran sanados. Y eran liberados de espíritus o de demonios. Solamente de tocar la ropa del apóstol Pablo. Entonces tenemos un gran respaldo divino al ministerio de Pablo como otro fruto. Un tercer fruto del trabajo y del ministerio de enseñanza de Pablo allí fue la autoridad y el poder de Jesús y su reino, cómo fue distinguida y magnificada. La autoridad y el poder de Jesús fue altamente distinguido y altamente magnificado. ¿Y dónde vemos esto? Claramente lo vemos en el pasaje que le sigue. Lo que sucedió con aquellos judíos exorcistas ambulantes que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, pero no conocían a Jesús ni conocían nada, y querían exorcizar a ciertos hombres, ciertos endemoniados, querían liberar de demonios a ciertas personas en el nombre y con la autoridad de Jesús.
pero ellos mismos no conocían a Jesús. Dice la Escritura que el demonio les dijo: a Jesús conozco, y lo conozco muy bien, y sé quién es Pablo, pero ¿y vosotros quiénes sois? Y dice que ese hombre, el que estaba endemoniado, le fue arriba de aquellos 7 hombres y les hizo tal daño que estos hombres huyeron desnudos porque pensaron que los iban a matar. Era preferible huir desnudo que morir. Huyeron desnudos y heridos. Y dice la Escritura, Lucas nos dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Imagínense, todos en Éfeso se supieron esa historia. Todos en Éfeso llegaron a tener oído de que Pablo sanaba a todos y liberaba en el nombre de Jesús, aún sin ir a donde estaban las personas. Pero que cuando alguien quiso usar la autoridad o el nombre de Pablo y la autoridad de Jesús, pero sin conocer a Jesús, esto fue apoteósico, fue más bien en contra de los que quisieron hacer eso. Entonces el nombre de Dios, el nombre de Jesús fue magnificado. El nombre de Jesús fue puesto en alto. Todos se dieron cuenta que realmente Pablo hablaba de parte de alguien con autoridad, que Pablo estaba predicando la verdad de Jesús, el Salvador de todos los hombres, de todos los que se arrepienten y creen, por supuesto. Otro fruto, un cuarto fruto que vemos del ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso, fue que muchos fueron convencidos de sus pecados y muchos fueron por lo tanto llevados al arrepentimiento para vida. El versículo 18 nos habla de esta verdad. Dice el verso 18, y muchos de los que habían creído, noten que estamos hablando de personas, de cristianos, ellos habían creído, pero miren qué glorioso cuando el ministerio de la palabra es exaltado y predicado diariamente y con denuedo. Los que creyeron no solo se arrepintieron, no solo nos arrepentimos una vez, debemos arrepentirnos diariamente. Pero los que creyeron aquí, creyeron y venían confesando y dando cuenta de sus hechos. La convicción de pecado en todos los creyentes de esta ciudad fue tal que venían confesando sus pecados, arrepentidos y confesando sus pecados. Y a partir de ahora vamos a ver ciertos pecados que eran cometidos por algunos de ellos que Lucas nos narra. Porque en esto se ve otro fruto. Se ve el fruto de que el imperio satánico, en el ministerio de Pablo, el imperio satánico, por su trabajo, por su labor enfocada en Dios y predicando su palabra, el imperio satánico es derrotado y el imperio de Dios avanza. El versículo 19 nos habla de ese imperio satánico cayendo. Dice el verso 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hermanos, miren qué tipo de personas había en Éfeso. Muchas personas practicando magia. Usted recuerda que Éfeso es el lugar donde Diana era exaltado, donde había un templo tal que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, donde esta diosa era la diosa no solo de la ciudad, sino de muchos lugares, y era venerada, y muchas personas vivían de construir ídolos a esta ciudad, a esta imagen. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que además en esta ciudad había mucha actividad satánica. ¿Por qué? Bueno, no en otras ciudades se nos habla de Pablo liberando demonios. En Filipo liberó a una muchacha divina. Pero aquí estamos encontrando de que muchos eran sanados y muchos eran libres de espíritus. Encontramos por otro lado a exorcistas judíos ambulantes que iban también liberando demonios. Y vemos a un demonio fuerte aquí destrozando a estos exorcistas. Entonces estamos en presencia de una ciudad
donde hay mucha actividad satánica. Y ahora encontramos que uno de los pecados que venían confesando los creyentes, los que habían convertido, eran que ellos eran también practicantes de la magia y tenían libros con conjuros satánicos, diabólicos, de magia negra, oscura, para hacer, sabe Dios cuántas cosas. Y estas personas venían, miren cómo el reino de Satanás es destruido. Cómo el reino de Satanás comienza a retroceder y el reino de Dios a avanzar. Cuando la palabra de Dios es predicada sistemáticamente por un hombre consagrado a Dios para predicar la palabra de Dios, para vivir para Dios y no para Él. Aquí tenemos a muchos de los que habían creído, muchos, no pocos, practicando la magia, habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y de este verso, ¿qué podemos decir? Que los frutos cristianos, este es otro fruto que podemos ver del trabajo de Pablo en esta ciudad, que los frutos cristianos son visibles en los convertidos. El trabajo sistemático de Pablo allí, la enseñanza de las Escrituras, hizo posible que en los cristianos, en aquellos que se convertían de verdad, habían frutos visibles. Y hermano, frutos visibles se ven cuando se ven hechos. No solamente decir Señor, Señor es suficiente, sino que los hechos hablan mucho más alto que las palabras. Estos hombres, ¿qué estaban diciendo con estos hechos? Estaban diciendo, nosotros vamos a quemar estos libros porque consideramos que ni tan siquiera los podemos regalar o vender, porque otros se perjudicarían igual que nosotros. Estos hombres estaban vendiendo estos libros y diciendo con ellos, no queremos saber más nada de esto. Queremos renunciar totalmente a esto y quemarlo es la única solución. No queremos volver atrás. Es como la frase popular hoy de quemar las naves para no volver atrás. Estos hombres quemaron esos libros. Pero además, ¿qué más vemos como resultado visible de su conversión y arrepentimiento? Frutos reales en convertidos. Que estos libros eran muy costosos. Lucas nos dice, muchos venían que habían practicado magia y quemaban los libros delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Estamos hablando de que muchos vinieron entregando sus libros de magia que eran tan caros como 50,000 piezas de plata, lo que sería lo mismo para nosotros que 50,000 días de trabajo. Y nuevamente, siempre que hablamos de un día de trabajo no podemos pensar mucho en nuestro país por los bajos salarios, pero si pensáramos en un país donde el salario promedio es considerablemente, vamos a decir, apropiado solamente, vamos a pensar en alguien que gane $6 la hora, muy bajo en los Estados Unidos, quizás algo bueno en otros lugares. $6 la hora. 6 por 8 son 48. 48 por 50,000. ¿Cuánto será? Esa cuenta no la saqué. Sáquela usted. Entonces, estamos hablando de mucho dinero. Estos hombres renunciaron a ese dinero. Pudieron haber vendido eso y haberse quedado con mucho dinero. Ellos quemaron esto. Se vio el fruto de la conversión. Se ve el fruto de los cristianos. Qué dichosa una ciudad donde se ve el fruto de los cristianos. Donde se ven realmente los cristianos no solo profesando, sino viviendo el Evangelio. Con verdaderos frutos. Qué dichosa esa ciudad. Y el último de los frutos lo podemos ver en el último versículo, donde dice Lucas, textualmente dice que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía y prevalecía
poderosamente la palabra del Señor Jesucristo. Lo mismo que el Señor enseñó y predicó, Pablo lo predicaba en Éfeso. El ministerio apostólico, el ministerio de Pablo de enseñanza, hizo que fuera conocida la palabra del Señor y que prevaleciera sobre todo en Éfeso y en toda la región de Asia. Bien, hermanos, después de mirar a la estancia y la actividad del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso y los frutos gloriosos que produjo, no podemos dejar de asombrarnos. No podemos dejar de asombrarnos. Y por otro lado, en alguna medida, no podemos dejar de avergonzarnos. Puedes darte cuenta que fueron suficientes menos de 3 años en una ciudad para que toda una provincia o región, toda Asia, conociera la palabra de Dios y para que ésta prevaleciera en toda esa región. 3 años de un hombre enfocado en Dios, viviendo para Dios y predicando la palabra de Dios, fue suficiente para que toda una región conociera la palabra de Dios y la palabra de Dios prevaleciera sobre todo. Puedes apreciar la entrega de este hombre a Dios, la entrega de este hombre a su reino, así como a los propósitos divinos y no a los propósitos suyos. Este hombre vivió para Dios, no para él. Tú puedes notar todo el bien ocasionado en una ciudad y en toda una provincia cuando hay al menos un hombre entregado por completo a la predicación de la palabra. Puedes notar cuánto bien se le hizo a esta ciudad. Te das cuenta que Pablo no era un hombre centrado en sus problemas o en sus aspiraciones o en sus sueños o en sus planes, sino un hombre centrado en los propósitos de Dios. Te das cuenta que él no vivía para sí. Él no vivía para sí, sino para aquel que vivió, que murió, que resucitó y que está a la diestra del Padre intercediendo por él. Él vivía para eso. ¿Para quién vives tú? ¿Para quién vivo yo? ¿Para qué vivimos? ¿Crees que te hará feliz el vivir centrado en ti y en tus problemas? En tus planes, en tus sueños. ¿Te hará feliz eso? Así tendemos a vivir todos. Todos tendemos a vivir así. En nuestros planes, en nuestros sueños. Creyendo que estamos aquí para ser felices. Y que Dios está allí para hacernos feliz a nosotros. Y cuando esto no ocurre, cuando no ocurre que Dios nos hace feliz, pues entonces ahí estallamos en desesperación, en tristeza, en turbación, en desánimo. Hermano, ¿cuánto necesitamos el Evangelio constantemente? Constantemente necesitamos el Evangelio. ¿Quién es el hombre feliz, dichoso y bienaventurado? ¿Quién es? Yo le voy a leer algunos salmos de manera lo más rápido posible. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y así está este mundo, dando consejos constantemente. Pero este mundo es malo. Y los consejos que da, de que tú necesitas tener una casa así, un transporte así, una ropa así, amigos así, qué sé yo. Esos son los consejos de malos, pero es bienaventurado el que no anda en esos consejos. Ni estuvo en camino de pecadores, mucho menos andar como anda este mundo, ni en silla de escarnecedores, no se sienta a hablar mal de nadie, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Es la ley de Dios tu delicia? ¿Es la palabra de Dios tu delicia y tu meditación de día y de noche? Estoy casi seguro
que Pablo sí. Pablo estaba en Éfeso. Qué dichosa era esa ciudad. Salmo 32, versículos 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Ese es bienaventurado. Si tú has sido perdonado, tú debes ser un bienaventurado. El Salmo 44 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. O sea, no está mirando a este mundo ni lo que nos ofrece el mundo, sino que en Jehová está su confianza. Espera en Dios, mira a Dios todo el tiempo. El 41, versículos 1 y 3 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, no en sí mismo. El que piensa en otro, no en sí mismo. El que piensa en el pobre. ¿Y qué pobre es el que va directo al infierno? El que piensa en todos ellos. En el día malo lo librará Jehová, dice. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Mullirás, o en otras palabras, ablandarás o suavizarás toda su cama en su enfermedad. Noten cómo este bienaventurado tiene problemas, se enferma, tiene tribulaciones, pero Dios está con él. Dios está con él. Piensa en el pobre, Dios lo librará. Jehová lo guardará, le dará vida. El Salmo 84, 4 y 5 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Qué dichoso el que habita en la presencia de Dios. No está en este mundo viviendo solamente, vive en este mundo disfrutando de la presencia de Dios. La casa de Dios es su deleite. Bienaventurado, sigue diciendo, el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Ese es bienaventurado. El Salmo 112:1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Teme a Dios, no a otras cosas, no a malas noticias, a Dios. Y el 119:1 y 2 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Hermanos, con toda seguridad, Pablo era un bienaventurado en toda su extensión, con todo lo que aquí estamos hablando. Todas esas bienaventuranzas le pegaban, todas las arriba citadas, encajaban perfectamente en la vida de este. Por ello notamos en las palabras del apóstol una complacencia y gozo en la vida que no encontramos en los que hoy están buscando dicha constantemente y quejándose por las dichas que no tienen, buscando aquellas que tienen otros, quejándose por las que no tienen. Pablo era totalmente lleno de dicha y de gozo. Y eso lo vamos a ver al menos en una carta de él, brevemente. En Filipenses vemos esto varias veces. Por cierto, que Pablo escribió Filipenses desde una prisión. Desde una prisión. Les dijo a los filipenses: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Tenía motivo para dar gracias Pablo? Sí. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Cómo que tenía gozo Pablo? Sí, este hombre que vivía para Dios era un bienaventurado. Él tenía gozo. Su confianza y su esperanza estaban puestas en Dios para siempre. En el versículo 18 del mismo capítulo 1 le dice otra vez: ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y le estaban hablando a Pablo de la mala noticia de que algunos estaban predicando a Jesús para que él se sintiera mal. Y él le dice: yo me gozo porque de todas maneras Cristo es predicado. Pablo vivía gozoso porque vivía centrado en Dios. Luego le dice a los mismos filipenses: completad mi gozo
Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Yo tengo un gozo tremendo, pero complétenlo. Todavía si ustedes tienen un mismo sentir, una misma palabra, un mismo amor, voy a tener más gozo aún. Luego le sigue diciendo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque tenga que sufrir para que ustedes tengan cada vez más fe, yo me gozo y me regocijo cada vez más con todos vosotros. Y el último verso que les voy a leer es cuando Él les dice a ellos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Pero en quién? Nos podemos regocijar solamente en el Señor. Si tú miras alrededor tuyo, vas a ver muchos motivos para quejarte. Pero si miras al Señor, vas a tener muchos motivos para regocijarte. El apóstol estaba en Éfeso mirando al Señor y siendo de gran bendición para esta ciudad. Él era un bienaventurado. Les presento a otro bienaventurado o dichoso, nuestro Señor Jesucristo, quien venció a la muerte y está sentado a la diestra del Padre con todo poder, autoridad y dominio, el Rey de gloria. ¿Quién es dichoso, bienaventurado en toda su expresión? Solo Jesús. Pero en su vida terrena no vivió para sí, sino para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de su Padre. Para esto vivió. Dice el Evangelio de Juan, que una vez que él había predicado ya a aquella samaritana en el capítulo 4, y ella había creído, recuerden, los discípulos habían ido a buscar alimentos, él se quedó en el pozo, habló con la samaritana. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, te trajimos comida, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Muy humanos ellos, muy terrenales. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. Esa es mi comida. De Él aprendió Pablo. De Él debemos aprender nosotros. Jesús siguió diciendo en este pasaje, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Los discípulos pensaban que faltaba tiempo para la siega. Jesús dijo, ya está el tiempo para la siega. Nosotros podemos estar pensando, no, este tiempo de coronavirus podemos relajarnos, no es tiempo para predicar. Alza tus ojos porque están listos los campos para la siega. ¿Por qué Dios habrá mandado este tiempo sobre nosotros? Dios sabe por qué. Quizás para que nosotros prediquemos a todos los que están cerca de nosotros. En Juan 17:4 vemos que Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra. Jesús orando al Padre le dice, yo te he glorificado en la tierra. Yo he vivido para darte gloria aquí. He acabado la obra que me diste que hiciese. Así vives tú. Tratando de darle gloria a Dios, haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, sirviéndole de esta manera, o vives para ti. Esta es la manera de vivir. Dándole gloria a Dios en la tierra, haciendo la obra que Él nos ha mandado a hacer. Esto es vivir. Eso fue lo que Pablo hizo en Éfeso. Eso fue lo que provocó tanta dicha en aquella ciudad. ¿Qué puedo decirte? Que una vida centrada en ti no te hará feliz jamás. Que fuimos creados para Dios y a menos que vivamos para Él en Cristo no seremos bienaventurados. Que una vida centrada en Dios y su reino es una vida victoriosa, que produce frutos gloriosos, dando la palabra de nuestro Señor Jesucristo y exaltando su palabra en todo lugar. Termino preguntándote, ¿cuánto tiempo llevas en tu ciudad?
cuánto o cómo está esa ciudad. ¿Necesita tu ciudad un hombre como Pablo? Muy probablemente tengas que contestar que sí. ¿Se encontrará en tu ciudad a alguien que viva para Dios y no para sí mismo? ¿Se encontrará alguien, hombre o mujer? ¿Se encontrará alguien? Si en tu ciudad se encontrara al menos a uno que viva para Dios, estoy seguro que la obra de Cristo a favor de los hombres será pregonada, será predicada, será divulgada, será discutida. Y entonces, y solo entonces, estoy seguro que el reino de Dios avanzará y el reino de Satanás sufrirá pérdidas. Y la palabra de Dios prevalecerá poderosamente. Sí, Señor, así sea. En Cristo te lo imploramos. Amén.